Bueno, pues para el cálculo de direcciones os he hecho un pequeño zoom sobre él que tenemos aquí en la parte derecha. Y bueno, básicamente tenemos dos circuitos combinacionales, ¿vale? Que son dos circuitos de suma. Uno de ellos es un sumador de la manera más tradicional, dos entradas y una salida, en el cual pues la salida proporciona la suma de los dos elementos de entrada. En este caso, pues ya hemos visto que la suma va a tener siempre que ser el valor de un registro con una dirección base, que ya la comentábamos cuando hemos visto el formato de instrucción, que viene del registro de instrucción, del IR o array. Luego, por otro lado, tenemos el otro circuito combinacional, es un sumador, pero es un sumador en el que se le llama, es un sumador especial, se llama incrementador. ¿Vale? Básicamente es como una especie de sumador donde uno de los operandos es siempre 1, con lo cual todo lo que le entra automáticamente suma 1 y da el resultado de lo que había de entrada más 1, ¿vale? En este caso, pues como lo que tiene de entrada es lo que había previamente en el bus de direcciones, ¿vale? Lo que entra en el m arroba, ¿vale? Del bus de direcciones, pues básicamente lo que obtendríamos sería el valor del PC. Si estamos hablando de secuenciación implícita, pues el valor del PC más 1. Otro de los circuitos combinacionales que tenemos aquí para el cálculo de direcciones es un multiplexor 2 a 1, que es un multiplexor que nos permite elegir justamente si lo que queremos es o captar una instrucción de memoria, en la cual pues, iremos por la parte de abajo, cuando la selección es 0. Fijaros que en el cell dir, este que viene puesto, que es el multiplexor, la entrada 0 viene en la parte inferior dibujada y la 1 en la parte de arriba. Bueno, pues la 0 tendrá que ser la que se active cuando lo que queremos es captar una instrucción de memoria, porque en una instrucción de memoria nos interesa captar el valor del contador de programa. Por otro lado, tenemos la parte de arriba, que es la que se va a ocupar de la instrucción de salto, y no solamente de la de salto, sino también de las instrucciones de carga y almacenamiento. ¿Vale? Lo incluiré en las diapositivas porque en esta se me ha ido a comentar también, que es la de la carga y el almacenamiento. Si nos fijamos en el IR específicamente, en el registro de instrucciones, pues veremos que tiene pues, todos los datos codificados en él, como ya hemos comentado, pues tanto para los bits de salto, los bits de direcciones, los bits de operandos, todo, ¿vale? De los registros. Ahí es donde está toda la información de la instrucción. Recordad que las instrucciones son autocontenidas, es decir, lo que hay en el IR tiene que ser suficiente para poder ejecutar la operación completa, salvo la búsqueda de operandos. Bueno, pues una cosa interesante que ya hemos comentado justamente en la resolución de vídeos anteriores en justamente clase hoy, es que comentábamos que no salían demasiadas señales del IR, cuando ese IR parece que debería ser utilizado en muchos sitios. De hecho, el único sitio hacia el que salen cosas del IR es hacia el sumador, ¿vale? Cuando realmente, por ejemplo, si nos fijamos en la arquitectura, tenemos dos ejemplos aquí abajo. En la ALU, por ejemplo, también aparece un IR como entrada, ¿vale? Con un numerito debajo. Y en el multiplexor que tenemos, por ejemplo, en la entrada de la ALU, ¿vale? De esa misma ALU, de la entrada B de la ALU, también podemos ver que existe esa misma, ese mismo sistema, ¿vale? Existe también, lo vemos aquí en la imagen, pues un IR con un numerito debajo, en la parte superior, ¿vale? Para la entrada 1, y un IR con otro numerito debajo para la entrada 0, que serían entradas de selección, ¿vale? Esta es otra forma de pintar los multiplexores, en las cuales pues, se pinta un triángulo que identifica la confluencia de canales. Si os fijáis, ese triángulo es como que hace como de embudo, en el cual entran 4 cosas y solo sale una de ellas. Y luego las entradas de selección, en este caso, pues las tenemos pinchadas en otros lugares. Pues en este caso concreto, pues aparece como en la parte derecha, en la parte de arriba, si lo girásemos estaría como en el mismo lado, ¿vale? Pero por ejemplo, si miramos el banco de registros, pues vemos que aparece
en la parte inferior, ¿vale? No tiene por qué aparecer, lógicamente, pues en un lado concreto y se sabe sin ningún problema que es la entrada de selección porque no contiene en general el mismo número de bits, ¿vale? Que entra en el multiplexor como entrada de datos. Por ejemplo, pues si nos vamos al del banco de registros, veremos que es un multiplexor 4 a 1, entran 4 entradas, sale una salida. Esas entradas tienen un número de bits, que además lo conocemos de vídeos anteriores, porque si lo que queremos es seleccionar un registro, habíamos dicho que había 8 registros, pues necesitábamos 3 bits, ¿vale? Pues por ahí circularán 3 bits. Y para poder activar un multiplexor de 4 a 1, necesito 2 bits, porque por cada 2 bits puedo especificar, pues en concreto, pues la condición 00, la condición 01, la condición 10 y la condición 11, es decir, 4 posibilidades. Entonces, justamente con 2 bits tendría suficiente para poder especificar qué entrada del multiplexor es la que se va a activar en un momento dado.